sobre mis heridas. Es el agua en el desierto y el calor en el invierno. Tu palabra es la voz que me habla en la mañana. Es mi consejo cada día y en las pruebas quien me guía. Podría estar perdido como un náufrago en el mar y aún perderlo todo hasta el aliento. Podría estar hambriento como un niño sin hogar, pero yo sé que tu palabra siempre a mí me sostendrá. Tu palabra es como dulce miel para mis labios. Es la perfecta melodía que me deleita cada día. Tu palabra es mi refugio en medio de las pruebas. En la tristeza es mi alegría y en soledad mi compañía. Podría estar perdido como un náufrago en el mar y aún perderlo todo hasta el aliento. Podría estar hambriento como un niño sin hogar, pero yo sé que tu palabra siempre a mí. Podría estar perdido como un náufrago en el mar y aún perderlo todo hasta el aliento. Podría estar hambriento como un niño sin hogar, pero yo sé que tu palabra siempre a mí. Pero yo sé que tu palabra siempre a mí. Pero yo sé que tu palabra siempre a mí me sostendrá. Tu palabra, Señor. Tu palabra siempre me sostendrá. Seguimos, hermanas, con la palabra que nos va a compartir Zaira. Sí, gracias, mis hermanas. Pues qué gusto tener esta reunión por Zoom. Y bueno, hace poquito vi un video en Facebook de uno de los retiros y me dio mucho gusto ver que estábamos mujeres de las misiones reunidas alrededor de la palabra de Dios. Y bueno, ahorita es un tiempo igual, ¿verdad? Veo hermanas reunidas de Querétaro, veo hermanas de Frontera, de aquí, de Monterrey, de Ciénega. No sé de dónde más nos estén conectadas. Ah, ahí ya vi a Estelita de Chalco. ¿No se escucha?
Sí, sí te escuchamos. Ah, muy ¿Se bien. escucha, hermana? Ah, muy bien. Y bueno, pues es un gozo estar reunidas alrededor de la palabra del Señor. Qué gusto saludarlas y por este medio, pues estar aquí aprendiendo de la palabra del Señor. Y bueno, hermanas, pues hoy iniciamos un estudio muy hermoso que se llama Enséñame a sentir la adoración a través de los salmos. Y bueno, pues ahorita estamos pasando por una pandemia, estamos pasando pues por una situación difícil, por un momento de incertidumbre. Y no sé ustedes, mis hermanas, pero a veces mis sentimientos están hacia arriba, hacia abajo, ¿verdad? A veces nos podemos sentir esperanzadas porque estamos bien, porque tenemos salud, nos podemos sentir agradecidas, nos podemos sentir con paz al ver a nuestros familiares, a nuestros seres queridos. Pero cuando llega la enfermedad a nosotros, cuando llega la enfermedad a uno de nuestros familiares o de los que conocemos, pues empieza el temor y entonces ahí cambian nuestras emociones, empieza la ansiedad, empieza la confusión, empieza la duda y nos damos cuenta que de un momento a otro nuestros sentimientos pueden cambiar. Entonces, algunas de ustedes han pasado incluso por situaciones tan difíciles y tan traumáticas que les es difícil volver a la normalidad. ¿Sí? Y a algunas hasta les cuesta mucho trabajo volver a una vida normal y pudiéramos decir, ¿cómo vuelves a la normalidad cuando sabes que la vida se puede ir en un instante? Y bueno, hermanas, pues eso es lo que estamos pasando ahorita a través de la pandemia, a través de nuestros sentimientos, pero el Señor nos ha dejado en su palabra que nosotros podemos aprender a sentir. Ahora, ¿cómo podemos aprender a sentir? Bueno, conocemos nuestros sentimientos, conocer nuestras emociones, pero muchas de nosotras en tiempos de crisis o incluso en tiempos normales, no necesariamente en tiempos de crisis, no sabemos qué hacer con nuestras emociones, no sabemos manejar nuestras emociones. A veces nosotros reprimimos nuestras emociones. A veces pudiéramos decir, es que los cristianos no deben sentir esto. O a veces no queremos contarle a alguien cómo nos sentimos. A veces nos cuesta a nosotras mismas reconocer que estamos sintiendo, no sé, cosas como celo, ira, enojo. A veces no sabemos cómo manejar estos sentimientos o muchas veces no queremos decirle a Dios como si Él no supiera cómo nos sentimos, pero Él lo sabe todo. Pero no sabemos cómo decirle al Señor nuestros sentimientos, cómo expresarlos. Entonces, muchas de nosotras a veces reprimimos nuestros sentimientos porque no sabemos cómo expresarlos. O algunas de nosotras sabemos expresar nuestros sentimientos, sabemos decirlos, pero corremos el riesgo de sobrepasar el límite y dejar que ahora nuestros sentimientos, nuestras emociones controlen nuestra vida, pero corremos el riesgo de que controlen incluso nuestra fe. O sea que cuando todo marcha bien, yo me siento muy bien, yo me siento fuerte, yo quiero servir al Señor, pero cuando las cosas no marchan como yo esperaba, entonces mi fe decae y voy hasta el piso porque no sabemos cómo controlar nuestras emociones o dejamos que nuestras emociones guíen nuestra vida, incluso nuestra vida espiritual. Por eso, mis hermanas, en esta serie, a través de los salmos, nosotros vamos a aprender a sentir. Vamos a pedirle a Dios, primero, hermanas, que nos enseñe que se nos permite sentir, ¿sí? Todos los sentimientos son buenos, siempre y cuando los usemos en el momento correcto. La ira, el enojo, la tristeza, el gozo, la alegría, muchos sentimientos son buenos, pero a veces los usamos en el momento que no es correcto o no sabemos cómo expresarlo de una manera que no ofenda a otros y que no ofenda a Dios. Y he ahí el problema. Eso es lo que vamos a aprender. Se nos permite sentir. Dios nos creó con sentimientos, pero también tenemos que aprender a expresar
los sentimientos, a expresar nuestras emociones y también que entendamos cómo el Señor nos está moldeando a través del proceso que nos permite pasar. Dios sigue estando en control, Él sigue haciendo su obra en nuestras vidas a través de lo que Él permite que pase o que no pase en nosotros. Entonces, mis hermanas, a través de los salmos y a través de nuestra propia vida, yo creo que cada una de nosotras podemos ver que Dios siempre aparece en escena. El momento en el que tú estés pasando, sea de gozo, de alegría, o sea la tormenta más difícil, tienes que entender, hermana, que Dios siempre está ahí. Tú nunca estás sola. Él no te deja sola. Él está contigo en medio de la situación que estés pasando, aun y cuando a veces parece estar ausente. Y esa es nuestra esperanza. Esa es la esperanza que tenemos nosotras, las que somos hijas de Dios. Entonces, la palabra de Dios debe llevarnos a pensar, pero también a sentir y a sentir profundamente. No sé ustedes, mis hermanas, pero cuando leemos la Biblia, hay ocasiones en las que sentimos mucho gozo, hay ocasiones en las que sentimos temor, ¿verdad? Por lo que estamos leyendo. Hay ocasiones en las que nuestro corazón es redargüido y sentimos tristeza. A veces el Espíritu Santo, ¿verdad? Es el que nos está enseñando la verdad. Y estar en la palabra de Dios genera sentimientos, genera emociones, y eso es bueno. Y dice, hay una frase que me gusta mucho. Dice, dado que Dios siente, fíjate, dice, dado que Dios siente y tú eres creada a su imagen, los sentimientos forman parte de nuestra experiencia humana. Sabes, Dios también tiene sentimientos. Él también se goza, se alegra, se enoja, quiere justicia, y Dios nos creó a su imagen y semejanza. Entonces, yo desconozco, no sé, hermana, qué situación, o las que nos están ahorita conectadas, a lo mejor hay algunas invitadas, pero yo desconozco cuáles son los sentimientos que tú estás enfrentando en esta tarde. Pero una cosa sí sé, esos sentimientos pueden llevarte a buscar más a Dios, a ver el poder de Dios en tu vida, pueden llevarte a ver que Dios no te ha dejado, Él está ahí contigo en la situación que estés pasando. Dios te ama, le importas, tiene planes y está dispuesto a encontrarse contigo. Sea la situación que estés pasando, Dios tiene un plan y un propósito para tu vida. Entonces, mis hermanas, pues esta es la introducción del estudio que vamos a ver y vamos a empezar con el Salmo 1. Vamos a empezar con el Salmo 1 y ahí pues la publicidad decía dichosa, dichosa la mujer que. Y bueno, pues ¿qué significa dichosa? Dichosa puede ser bienaventurada o en el hebreo también se traduce como feliz. Vamos a ver aquí en la palabra de Dios el Salmo 1, ahí vean en sus Biblias. Yo aquí lo voy a leer. Dice el Salmo 1, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae y todo lo que hace prosperará. No así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. Por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos. Porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. Y vamos a estar viendo este pasaje hermoso que nos habla cómo tú y yo podemos ser dichosas, cómo podemos ser bienaventuradas, cómo podemos ser felices. Y bueno, vamos a empezar con el versículo 1 y 2 y lo voy a leer en la Nueva Versión Internacional
Dice, dichoso el hombre que no sigue el consejo de los malvados, ni se detiene en la senda de los pecadores, ni cultiva la amistad de los blasfemos, sino que en la ley del Señor se deleita y día y noche medita en ella. ¿Sí? Entonces somos dichosos. Ahora en la palabra dice el hombre, pero está hablando del ser, ¿verdad? Tanto el hombre como la mujer son dichosos cuando meditan en la palabra de Dios de día y de noche. Entonces, yo les voy a compartir la historia de dos mujeres. ¿Sí? Vamos a ver ahorita la historia de dos mujeres y a ver con cuál te sientes identificada. ¿Sí? Bueno, pues es una mujer, es una mamá primeriza y como muchas otras madres se siente abrumada. Su transición a tener niños pequeños está demostrando ser más difícil de lo esperado. Tiene menos tiempo que antes, está más cansada de lo que creyó posible, se siente abrumada y ya no lee la Biblia. No es que haya dejado de seguir a Cristo, es que la vida parece demasiado difícil y complicada desde que ha tenido a su bebé. Lo que empezó en el caos de los primeros días tras el alumbramiento se ha convertido en la práctica por costumbre. Sencillamente no lee la palabra de Dios. Su esposo está tratando de alentarla a encontrar un espacio para su lectura bíblica. Le sugiere que lea la Biblia durante la siesta o cuando acuesta al bebé por la noche. Sin embargo, ella no siente que tenga las energías suficientes para hacerlo. Además, ya ha pasado demasiado tiempo, ha perdido la costumbre, se desvaneció su encanto. Así que llena sus días con otras cosas como redes sociales, la televisión, las series y tiene la esperanza vana de que podrá tener un día la voluntad de salir de su agotamiento como madre reciente. Esa es una mujer, ¿verdad? Nunca lo admitiría, pero su falta de tiempo en la palabra de Dios se nota, está empezando a tener problemas en su matrimonio, está empezando a tener problemas en sus relaciones, en sus sentimientos, está pagando las consecuencias. Esa es una mujer. Ahora déjame hablarte de otra mujer que no está lejos de la primera que vimos, ¿verdad? Esa también es mamá primeriza, está agotada, está abrumada, incapaz de poder hasta establecer una nueva rutina. Sin embargo, ha emergido con un nuevo propósito. Ha comprobado que la falta de meditación en la palabra de Dios produce fruto amargo y ha prometido evitar que esa situación se repita en su vida, cueste lo que cueste. Ella ha visto que Dios ha sido fiel aún en medio de grandes dificultades y ha hecho que la palabra de Dios sea su deleite en ella en los momentos atemorizantes antes de que su hijo naciera y en los momentos agotadores después de su alumbramiento. Meditar en la palabra de Dios no hace que la dificultad de su etapa como madre primeriza desaparezca, pero sí le da una nueva perspectiva. La mantiene afianzada en sus relaciones, le da fuerzas en su función como madre, le da esperanza. Sus circunstancias, podemos ver, hermanas, que no cambian de una a otra. Las circunstancias son igual. Tienen muchas cosas que hacer, tienen mucho trabajo en casa, se sienten cansadas, pero hay una gran diferencia entre una y otra. ¿Ya lo has descubierto? ¿Cuál es esa gran diferencia? Estar en la palabra de Dios. Una ha puesto muchas cosas y ya hizo la palabra de Dios a un lado, pero sí tiene tiempo para redes sociales, sí tiene tiempo para ver series, sí tiene tiempo para ver una película. La otra es sabia, sí, tiene las mismas ocupaciones, tiene mucho trabajo, pero ella ha apartado un tiempo para estar con el Señor en la palabra, porque ha visto cómo le ha fortalecido. Entonces, en otras palabras, podemos aprender que la palabra de Dios trae bendición a nuestras vidas.
Ya veíamos este ejemplo y bueno, quizá algunas de nosotras nos hemos identificado en algunos de estos momentos, ¿verdad? Que entramos en muchos afanes y descuidamos la palabra de Dios y después sufrimos las consecuencias. Algunas también hemos aprendido que entre tantos afanes, tantas situaciones, ahorita muchas son madres en casa, pero aún con todo el trabajo se dan un tiempo para estar en la palabra de Dios porque han comprobado, han experimentado la bendición de tener a Dios en sus vidas, de tener a Dios en la palabra de Dios dentro de sus prioridades. Entonces, lo que vamos a aprender, lo que vemos aquí, hermanas, en los versículos 1 y 2, dice que la mujer que se deleita en la palabra de Dios es dichosa, es bienaventurada, es feliz. Y no porque sus circunstancias cambien, sino, ¿sabes por qué? Porque es una mujer que está preparada, ¿sí? Y yo te pregunto, hermana, en esta tarde, ¿tú estás preparada para todo tiempo? ¿Tú estás preparada para tiempos difíciles, para tiempos de angustia, para tiempos de estrés? ¿Estás preparada para eso? ¿Para tiempo de sufrimiento? ¿Para el tiempo de la injusticia? ¿Te has preparado para la envidia? ¿Para la depresión? ¿O incluso para cuando sientes que Dios te ha abandonado? ¿Cómo te preparas para esos momentos difíciles? Porque déjame decirte algo, van a venir. O sea, momentos difíciles van a venir a nuestra vida. Dios nunca dijo que no íbamos a pasar por momentos difíciles, pero Él está prometiendo estar con nosotros en esos momentos difíciles. Entonces, mis hermanas, ¿cómo nos preparamos para momentos difíciles? Cuando estamos en la palabra de Dios. Pero también tenemos que aprender a prepararnos para momentos buenos, para momentos de triunfo, para momentos de éxito. Nada más es todo, cuando las cosas salen bien, porque sabes, también a veces queremos hacer a Dios a un lado y quedarnos con el crédito y nos olvidamos de quién fue el que nos dio esa bendición, de quién nos dio esa victoria, de quién nos ayudó, de quién nos rescató, de quién nos liberó. Entonces, mis hermanas, podemos ver cómo nosotras tenemos que estar preparadas tanto para días buenos como para días malos, para momentos de tormenta, para momentos de aflicción, como también para momentos de gozo, de alegría y de felicidad. ¿Por dónde empezamos? Por meditar en la palabra de Dios cada día. Ahí es donde empezamos, preparando nuestro corazón, preparándonos para todo tiempo. Ahora, si tú quieres vivir una vida bendecida y feliz, yo creo que cada una de nosotras queremos vivir bajo bendición, bajo la felicidad de Dios. ¿Cómo podemos hacerlo? Lo primero que tenemos que hacer es conocer a Dios a través. Cuando tú conoces a Dios, quién es Él, sus atributos, los planes que Él tiene, tú podrás ser bienaventurada independientemente de la situación que estés pasando. También es importante que tu alma, tus sentimientos, tus emociones estén fundamentados en la palabra de Dios, no en lo que está pasando, sino en lo que Dios ha prometido en su palabra. También es importante que nos preparemos, hermanas, para no abandonar a Dios en los momentos difíciles o para no renegar en los momentos difíciles o no flaquear o apartarnos incluso en los momentos difíciles, no darle a Dios la espalda. O también en los momentos de triunfo, en los momentos de gozo. En todo tiempo, mis hermanas, nosotros vamos a necesitar la palabra de Dios. Necesitamos a Dios. Ahora, no sé si a ti te pasa, hermana, pero a veces pudiéramos sentir que estamos leyendo la Biblia y pareciera que no ocurre nada en nuestras vidas. O incluso, no sé, a ustedes, a mí a veces me pasa que leo y a veces se me olvida. A veces tengo que leer el pasaje 3, 4, 5 veces porque digo, Señor, ayúdame, no quiero que esto se me olvide. Pero algunas de nosotras
podemos estar leyendo la Biblia y decimos, es que yo no siento que esté pasando nada. Pero déjame te digo algo. Hay una promesa de Dios. Dios dice que vendrá fruto. Vamos a ver ahí mismo en el Salmo 1. Ahora vamos a leer los versículos 3 y 4. Dice, será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. No así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. O sea, aquí en su palabra, el Señor nos dice que la palabra de Dios produce fruto en la vida del creyente. Entonces, mi hermana, yo te animo a que leas la palabra de Dios todos los días, aun cuando tú a veces sientas que no está pasando nada. Recuerda que es una promesa de Dios. El que se deleita en la palabra de Dios de día y de noche será como un árbol plantado junto a corrientes de aguas que da fruto en su tiempo. Su hoja no cae y todo lo que hace prosperará. Esa es una promesa de Dios en su palabra. Ahora, ¿cómo podemos entender esto? En Estados Unidos hay tornados, bueno, aquí hay huracanes, ¿verdad? Y podemos ver que hay árboles. En Estados Unidos, bueno, hay muchos pinos. Y cuando viene el huracán, aunque el pino esté muy alto, pero si no tiene raíz, se caen. Dice que cuando pasan los tornados, los pinos, aunque estén muy altos, son derrumbados. Pero hay árboles de madera fuerte que tienen raíz firme. Entonces dicen que aunque pase el tornado, aunque pase el huracán, esos se mantienen firmes. Bueno, pues esto es para que podamos entender un poquito en lo que va a pasar en tu vida y en mi vida cuando estamos arraigadas en la palabra de Dios. Tú y yo tenemos que estar firmes en la palabra. Por eso es importante que la leamos todos los días, que meditemos en ella, que nos deleitemos en la palabra del Señor, porque nuestra raíz espiritual se fortalece. Y entonces, cuando vienen las tormentas, cuando vienen los momentos difíciles, no nos quebramos, no vamos a desfallecer. ¿Por qué? Porque tenemos raíz. Estamos fundamentadas en Cristo, en su palabra. Ahora, para tener raíz, pues nosotros podemos ver el árbol y el árbol no crece en una semana, ¿verdad? Es una semillita y se necesita tiempo, se necesita perseverancia y después va creciendo y va creciendo hasta que se convierte en un árbol firme y fuerte. Lo mismo pasa con nuestra vida cristiana. A veces nosotros empezamos a leer la Biblia y llevamos un mes y decimos, ay, es que yo no siento que pase nada y dejamos la palabra del Señor. Pero hermana, yo te invito a que perseveres en la palabra de Dios, medita en ella de día y de noche, deleítate en la palabra del Señor, porque a su tiempo, cuando vengan los momentos de prueba, cuando vengan los momentos difíciles, ahí se va a manifestar de qué estás hecha, que estés firme en la palabra de Dios, que estés arraigada en Cristo, que tu fe permanezca a pesar de la tormenta que estés pasando o a pesar de los triunfos y éxitos que estés disfrutando. Entonces, vemos aquí, este es el fruto que viene de estar cimentadas en la palabra de Dios, pero también hay una promesa que muchos a veces no la creen o se la quieren brincar, pero aquí dice, todo lo que hace prosperará. Una persona que está arraigada en la palabra de Dios es una persona que prospera en todo lo que hace. Este es el fruto. Ahora, ¿por qué nos dice aquí, verdad, que vamos a prosperar? Y esto no significa que las cosas van a salir como nosotros planeamos, como nosotros queremos, incluso a veces como nosotros le estamos pidiendo a Dios que suceda. No es esa prosperidad. Es una prosperidad diferente. Es una prosperidad que está basada en Dios,
está basada en la palabra de Dios y está basada en los propósitos de Dios. Por ejemplo, podemos pasar por una tormenta muy difícil, pero si tú sabes quién es Dios, el que te está sustentando, si tú recuerdas que Dios tiene planes y propósitos aún para el momento difícil que estás pasando, y si tú conoces el final, entonces tú eres una persona que está en prosperidad. ¿Sí me explico? Aunque para el mundo pudieran decir, ¿cómo si está pasando por un momento difícil? ¿Cómo si acaba de perder a un ser querido? ¿Cómo si está pasando por una dificultad? Nosotros vivimos en prosperidad porque estamos bajo la voluntad de Dios. Esa es la prosperidad de sus hijos. Entonces, vemos aquí qué importante es que estemos en la palabra de Dios y que demos fruto. Y el tercer punto es, vamos a ver el contraste entre los impíos y los justos. Vamos a leer ahora los versículos 5 y 6. Dice, por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos, porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. Ahora, vemos aquí dos tipos de personas, ¿verdad? Nos habla de los malos o los impíos y nos habla de los justos. Hay dos clases de personas aquí. ¿Quiénes son los impíos? Bueno, aquí nos dice, ¿verdad? Mueren, no tienen cómo mantenerse en pie y no tendrán cómo mantenerse en pie en el juicio venidero. Y en el versículo 4 dice que son como paja. O sea, no tienen peso ni raíz, no sirven, o sea, no tienen base, no tienen fundamento, no tienen nada. Y sabes, algunas veces pudieras sentirte así. Cuando no estás en la palabra de Dios, así se siente, porque no tienes base, no tienes fundamento, no tienes de dónde tomarte en el momento de la tormenta. Ahora vamos a ver quiénes son los justos. Los justos, dice, son los que meditan en la palabra de Dios, no perecen, ellos van a permanecer durante el tornado del juicio divino, así que confían en Dios. O sea, estos viven. Y qué gran verdad esperanzadora tenemos nosotros. La muerte puede rondarnos, un día la vamos a ver, porque pues un día todos vamos a morir, pero desde el principio nosotros sabemos el final. ¿Sí? Aquellos que han conocido a Cristo, que le han reconocido como su Señor, como su Salvador, que le han pedido perdón por sus pecados, que le han rendido su vida a Él. Nosotros sabemos a dónde vamos. Tenemos una esperanza viva, tenemos una esperanza eterna, que estaremos un día por la eternidad con el Señor. Entonces, eso nos convierte en bienaventuradas. Entonces, vemos aquí, ¿verdad? Que este es un progreso, nos va llevando poco a poco, vamos creciendo en el Señor, vamos progresando y seremos prosperadas. Como veíamos ahorita, seremos productivas. Esa prosperidad que viene de Dios no es la prosperidad del mundo. No es de que vas a tener mucho dinero, no es de que todo te va a salir bien. Es una prosperidad diferente. Es una gracia que te sustenta aún en la dificultad. Esa prosperidad es santificarte cada día al estar en la palabra de Dios. Esa prosperidad es que tú floreces para vida eterna. Cada día tú puedes dar fruto para la gloria de Dios y esa es la prosperidad de la que nos habla el Salmo 1. Y asombrosamente, esta prosperidad no tiene fin. Es una prosperidad eterna. En Juan capítulo 4, versículo 14, dice el Señor Jesús cuando está con la mujer samaritana, dice, mas el que bebiere de esta agua que yo le daré,
no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Ese es el agua viva, Cristo en nuestras vidas. Ese es el agua que nos fortalece, así como ese árbol, que venga la tormenta, pase lo que pase, en momentos buenos, en momentos malos, estamos arraigadas en la palabra de Dios y florecemos para vida eterna. Esa es la prosperidad de la que el Señor nos habla. Entonces, el bienestar que este mundo y que esta vida nos ofrece es temporal y es fugaz. Pero la prosperidad de la que habla el salmista, ni la muerte puede arrebatarla. Es una prosperidad eterna para la gloria de Dios. Entonces, mis hermanas, en conclusión, para terminar el estudio de hoy, este es el mensaje del libro de los Salmos, que tú y yo conocemos el final de nuestra historia desde el principio. ¿Sí? Nosotros conocemos el final de nuestra historia desde el principio, pero ¿dónde la vas a conocer? En la palabra de Dios. Tú puedes ver los planes y propósitos que Dios tiene para tu vida, independientemente de la situación que estemos pasando. Pero ¿dónde vas a conocer esos planes y propósitos? En la palabra de Dios. Veamos el ejemplo de Jesús. Es maravilloso ver a Jesús en la palabra. Jesús es el Verbo encarnado. Dios se reveló en Jesucristo, hecho carne. Él se reveló a sí mismo en una persona. Jesús amó la palabra. Jesús enseñó la palabra. Jesús obedeció la palabra y Jesús se revela a nosotros a través de la palabra. Así que, hermana, también déjame te digo algo. No puedes amar a Jesús si no amas la palabra de Dios. ¿Sí? Y esto es para analizar nuestros corazones. Sí, a lo mejor si yo ahorita te digo, hermana, ¿tú amas a Jesús? Yo les aseguro que a lo mejor muchas me van a decir sí, pero si les digo, ¿amas la palabra? ¿Te deleitas en ella de día y de noche? A lo mejor algunas me van a decir, no, es que tengo muchas cosas que hacer, es que no tengo tiempo, es que no me gustan los planes de lectura, ¿verdad? Es que tengo un bebé o es que tengo nietos. Y entonces, no, ¿cómo vamos a amar a Jesús si no lo conocemos a través de su palabra? Por eso es muy importante que meditemos en ella de día y de noche. También, ¿sabes? Jesús se encarnó en el Salmo 1, porque vemos cómo Jesús estaba preparado para el momento más difícil y más cruel que una persona pudiera pasar, como lo es morir en la cruz. Y sabes, era morir de una manera injusta porque él no merecía esa muerte. Pero Jesús murió en la cruz por amor a ti, por amor a mí. Y a veces nosotros no queremos padecer y pensamos que la vida cristiana es una vida color de rosa y no es así. Jesús mismo nos da ejemplo porque él sufrió por amor a nosotros y para darnos salvación y para darnos vida eterna. También, ¿sabes por qué Jesús, aunque estaba sufriendo en la cruz, aunque fue azotado, aunque fue humillado, aunque fue lacerado, Jesús tuvo gozo en medio de esa cruz? Pero ¿sabes por qué? Porque él conocía el final de la historia. Él sabía que su muerte iba a traer salvación al mundo, iba a traer el perdón de pecados, iba a pagar el precio de nuestra salvación. Entonces, mis hermanas, aprendamos de Jesús. Si sufres por obedecer al Señor, si sufres por hacer lo correcto, recuerda el final de la historia. Somos bienaventuradas, somos bendecidas, porque a su tiempo daremos fruto para vida eterna, no prosperidad de esta tierra, sino una prosperidad para la gloria de Dios, que dé fruto en los cielos, que Padre, que para Cristo, aquel que nos amó y se entregó de una manera incondicional.
Entonces, si amamos la palabra de Dios, vamos a crecer en nuestro amor a Dios. Por eso, hermanas, les invitamos, lean la palabra de Dios cada día, porque ahí nos vamos a deleitar y vamos a dar fruto. Vamos a ser dichosas, vamos a ser bienaventuradas. Esto es lo que significa estar preparadas, que nosotras desde el principio conocemos el final de la historia, así que durante nuestro camino tenemos esperanza y tú y yo sabemos cuál es el camino de la bendición, de manera que podemos estar listas para el tornado o podemos estar listas para cuando brille el sol. Estamos listas para momentos de quebrantamiento, estamos listas para momentos de gozo. Quizá no vamos a entender el lamento, el sufrimiento, la tristeza, el arrepentimiento, si primeramente no ves la palabra de Dios y te arraigas en la palabra de Dios. La palabra de Dios tiene que ser tu delicia para que puedas entender los tiempos que estamos pasando, ¿sí? No tendrás palabras para clamar a Dios en tu padecimiento si no dejas que Él te enseñe primero a través de la palabra de Dios. Quizá en este momento algunas de las que están escuchando sienten que no tienen fundamento en la palabra de Dios. Hemos estado motivando a las mujeres a través de los grupos de WhatsApp. Ahora nos propusimos a leer la Biblia y quizá para algunas empezaron muy bien en enero y a la primera semana, a la segunda semana dejaron de leer la palabra. Algunas a lo mejor están leyendo un día sí, 2 días no, un día sí, están luchando. Pero déjame decirte algo. Yo te invito a que tomes una decisión de arraigarte en la palabra de Dios. Acuérdate que veíamos que así como el árbol no se da solo. Se requiere tiempo, se requiere alimento del agua, de esa agua viva. No te desanimes. Yo te invito, si has iniciado el año y no estás en la palabra del Señor, si ahorita a lo mejor algunas podemos reconocer que hemos tenido muchos afanes, como les puse el ejemplo de las 2 mujeres, ¿verdad? De que es que tengo muchos afanes, tengo mucho tiempo, pero si analizas tu vida, probablemente sí tienes tiempo para ver a lo mejor alguna serie. O yo te invito a que en tu celular midas tu tiempo en redes sociales y te vas a dar cuenta que hasta 3 horas puedes pasar viendo redes sociales, pero no podemos, según nosotros decimos que no tenemos tiempo para estar en la palabra de Dios. El enemigo es engañoso. Satanás nos engaña porque él sabe dónde está el crecimiento de nuestra vida espiritual y es al estar en la palabra de Dios cada uno de nuestros días y buscar el consejo de Dios. Entonces, viendo este Salmo 1, es bienaventurada la mujer que atesora la palabra de Dios y va a descubrir que puede mantenerse en pie, venga lo que venga, en la más difícil de las tormentas, cuando brilla el sol, porque no está fundamentada en lo que está pasando en esta tierra o en este mundo, sino está fundamentada en los planes y propósitos que Dios tiene para su vida, y son planes y propósitos eternos. Nosotros vamos a florecer en la eternidad y para la eternidad. Vamos a dar fruto para la eternidad, para la gloria de Dios. Entonces, mis hermanas, conocemos el final desde el principio y esa es nuestra esperanza que tenemos. Entonces, pues, yo no sé, ahorita las que están en línea, déjenme ver cuántas participantes tenemos. Bueno, estamos 61 personas conectadas, pero no sé si haya alguien que sea la primera vez que haya escuchado de un mensaje de la palabra de Dios, que haya escuchado que Dios tiene planes y propósitos para su vida, pero quiero animarte a que rindas tu vida al Señor.
Esta pandemia a muchos están angustiados, muchos tienen temor, pero tú y yo conocemos el final de la historia. Si esto es la preparación para que Cristo venga, entonces podemos estar en medio de una tormenta, pero podemos estar a la vez con gozo, porque sabemos que nuestro Salvador, que nuestro Señor Jesucristo viene pronto. Y esa es nuestra esperanza. Por eso nosotros podemos vivir con gozo y con esperanza, independientemente del momento que estemos pasando. Pues vamos a orar, mis hermanas, vamos a orar y vamos a pedirle al Señor que Él nos ayude, que Él abra nuestros ojos espirituales y podamos ver que somos bienaventuradas, somos mujeres dichosas, somos mujeres felices, porque Dios tiene planes y propósitos para cada una de nuestras vidas. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque a través de ella tú nos muestras que tú nos amas, que tienes planes de bien, que tú nos deseas que seamos felices, que seamos dichosas, que seamos bienaventuradas. Y no depende de las situaciones que están pasando en esta tierra o en esta vida. Depende de que estamos andando, obedeciendo y cumpliendo tu voluntad. Señor, ayúdanos a estar arraigadas en tu palabra cada día. Si hemos descuidado nuestra comunión contigo a través de la palabra, a través de la oración, perdónanos, Señor. Y danos una nueva oportunidad para retomar esa comunión íntima contigo. También, Señor, si hemos dejado que nuestras emociones nos guíen en medio de esta pandemia, hemos aprendido cómo podemos a veces sentir temor o cómo podemos sentir inseguridad o podemos sentir tristeza o angustia, pero cuando conocemos la verdad de tu palabra, en ese momento viene esperanza, gozo y paz a nuestras vidas. Señor, que toma nuestros sentimientos, toma nuestros pensamientos, toma nuestras emociones para que aprendamos a sentir de acuerdo a tu voluntad. En el nombre de Jesús. Amén. Vamos a tomar ahora un tiempo de oración, que ahorita va a tomar el tiempo mi hermana San Juanita. La hermana Tini se va a hacer cargo de la oración por los agradecimientos. Así que pues vamos a orar con ella. ¿Sí? Amén. Hermana Tinis. Otra vez. Bueno, bendito Señor, estamos ante ti agradecidos. Estamos agradecidas por este tiempo que hemos tenido de este estudio. Gracias te damos, Señor, porque has sido bueno con nosotros, porque nos has provisto de todo lo necesario. Gracias porque sabemos que todo lo que tenemos es porque tú nos lo das. Gracias por el tema, sobre todo porque somos bien bendecidas. Amén. Y más si estamos en tu palabra. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Perdón, hermana Tinis, pero como no la escuchaba. Sí, no pasa nada. Bueno, y ahora vamos a tener otra oración que va a ser por las peticiones también de la iglesia, y estas están a cargo de la hermana Carmen Marfileño. A ver si me escucha. Ya. Okay. Bendiciones, mis hermanas. En esta hora, Señor, estamos aquí delante de tu bendita y divina presencia, Señor, agradeciéndote, Padre, por la vida, por la salud, dándote gracias, Padre amado, porque tú eres grande, tú eres poderoso, Señor. En esta hora, Señor, en este momento nos acercamos a tu presencia, Señor, con la necesidad de que tú nos escuches, Padre amado. Te pedimos en esta hora de
manera muy especial, Padre amado, por todos los que están enfermos, Señor, en un hospital, por todos los que están internados, Padre, por todos los que están recuperándose en su casa de este virus, Padre amado. Te pedimos que tu poder se manifieste en sus vidas, en sus cuerpos, Padre celestial. Tú tienes el poder para hacerlo, Señor. Te rogamos, te suplicamos de manera especial, Padre, por todos mis hermanos y hermanas, Padre, que han estado pasando o que están pasando por esta situación, Padre. Te pedimos, Dios, que tú obres en sus vidas, en sus familias, Padre amado. Te pedimos por nuestra iglesia, te pedimos, Padre celestial, que tu gracia sea sobre cada miembro de la familia Jericó, Señor. Te rogamos, mi Dios, te suplicamos que tu gracia, Señor, tu misericordia sea derramada, Señor, en cada hijo tuyo, Señor, que cada día, Señor, te demos la honra y la gloria, Señor, de diferentes maneras, Padre, como tú nos lo pides, nos lo demandas, Padre amado. Te rogamos, te suplicamos que tu gracia, Señor, sea con cada uno de nosotros, mi Dios amado. Te pido, Dios, te ruego, te suplico, así que tú obres en los médicos, Señor, que tú obres en las enfermeras, que tú les des, Padre amado, fuerzas, Padre, multiplícaselas, Padre Santo, porque están cansados, Padre, de tanto atender a cada persona que ha estado enferma, Señor. Te rogamos de tu poder, te rogamos de tu ayuda, de tus fuerzas, Padre, para estos médicos y enfermeras, Padre, para que tú les proveas de fuerzas, de ánimo, Señor, que tú bendigas a sus familias, Padre, que las cuides, que las guardes en el hueco de tu mano, Señor, de este virus, Padre. Te pedimos en especial por nuestras hermanas y hermanos que son médicos, que son enfermeros, enfermeras, Padre amado. Cuídales, guárdales en el hueco de tu mano, Señor. Protégeles, Padre, tanto a ellas como a sus familias, Padre amado. Estamos rogando, Padre, todo esto, mi Dios amado, en el bendito nombre y por la sangre preciosa de tu Hijo amado Cristo Jesús, que es el único que merece la honra y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Pues no sé si tengamos que hacer otra oración, Zaira, para despedirnos. Pues aquí terminamos nuestra transmisión. Es un gusto que se hayan conectado y el próximo miércoles vamos a ver el Salmo 2, que nos habla de un reino y un rey. No se lo pierdan, las invitamos a conectarse, va a ser de mucha bendición. Son temas que nos van a ayudar mucho para estos tiempos que estamos pasando y pues les damos la bienvenida. Ahorita vamos a dar tiempo para que todas abran sus micrófonos y nos vamos a saludar, a ver cómo nos va. A ver, todas abran sus micrófonos y queremos ahí. Dios las bendiga desde Santa Catarina. Amén, Dios les bendiga de Monterrey. Saludos. Saludos a todas mis hermanas, saludos. Dios les bendiga, hermanas, a todas. Ari, saludos. Saludos. Buenas noches. Saludos a todas. Hermana Blanquita, saludos. Dios las bendiga, hermanas. Vi unas de Torreón por ahí. Amén. Yo no las veo, pero Hola. Aquí estamos, buenas tardes. Dios las bendiga. Hola, cariño. estamos escuchando. Flores del Desde Houston. Saludos. Ay, bienvenida, hermana. Hermana Blanquita. Hola, Saludos. Saludos, hermana Pati. Olguita, Julie. Saludos. Dios las bendiga. Saludos, Julie. Hola, ¿cómo estás? Dios te bendiga. Saludos a todas, hermanas. Dios les bendiga. Un abrazo fraternal bien fuerte, hermanas. Sandy. Saludos, bendiciones. Saludos. Saludos. Bendiciones desde Monterrey. Saludos. Hola a todas. Saluditos, mis hermanas, a todas. Un gran abrazo para todas. Saludos. Igualmente, Saludos hermanas. a todas. Dios las bendiga. Un abrazo. Hermanas. Hermana Carmen. Gracias por la invitación. Estuvo muy bonito, muy motivante y muy agradable para la llenura del Espíritu Santo dentro de cada una de nosotras. Amén. ¿Verdad? Tener la palabra viva
en nuestros corazones y en nuestro diario vivir. Amén. Amén, amén. Para mí es una bendición verlas a todas, que aún en este tiempo de pandemia, que el Señor sea glorificado en nuestras vidas, que Dios se goce de esta reunión y les mando un abrazo muy fuerte a todas y cada una. Oramos por ustedes. Abrazo. Gracias. Gracias a todas. Dios les bendiga. Dios las bendiga. Bye. Adiós.